todas y todos. Vamos a dar inicio a esta mesa sobre aborto y derechos humanos. Como saben, ha habido un ciclo de mesas todos los jueves en el marco de esta exposición que hay titulada Nuestros cuerpos, nuestras vidas, en donde se toca el tema del aborto de una manera muy creativa. Las invito a quienes no la han visitado que lo hagan, porque realmente es una nueva mirada al tema y puede ser muy interesante. El día de hoy tenemos el gusto de compartir esta mesa con una abogada y dos abogados especialistas en este tema que han estado al frente de la lucha por la despenalización del aborto en este país, y les agradezco mucho a los tres por haber aceptado esta invitación. Es la primera mesa que tiene como enfoque lo jurídico. Las otras mesas han variado, ha habido una con medios de comunicación, va a haber una desde el enfoque bioético, hemos tenido un poco de todo. Esta es la primera jurídica. Y bueno, la idea es situar ese tema de la interrupción del embarazo desde un marco jurídico y en particular de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, cada quien va a tener una intervención de unos 15, 20 minutos para que tengamos al final también espacio y oportunidad de escuchar sus comentarios o preguntas hacia los ponentes. Entonces, vamos a empezar con la primera expositora, Francisca Pou. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Yale y un doctorado en Derecho también por la Universidad de Yale. Sus temas de interés incluyen justicia constitucional, derechos fundamentales, libertad de expresión y justicia de género. Fue secretaria de la ponencia del ministro José Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en donde imparte los cursos de Derecho Constitucional 2, Justicia Constitucional y Protección de Derechos Humanos y Análisis Constitucional del Derecho de Propiedad. Muchas gracias, Chisca. Bueno, muchas gracias, Regina. Gracias a ustedes por haberse tomado un rato y sentarse aquí y bueno, tener la oportunidad de escucharnos unos minutos y después quizá tener un poquito de debate todos juntos. Una conversación sobre el aborto desde la perspectiva jurídica puede empezar de muchos modos y se puede desarrollar de muchos modos diferentes. Uno de ellos, creo, es ponerse a pensar muy en la línea en una línea que toca cosas identificatorias básicas de cómo es el derecho contemporáneo. Es ponerse a pensar el modo en que el derecho nos ayuda a participar en un debate moral difícil, ¿sí? Que es lo que yo creo que fundamentalmente es el aborto, un debate moral muy difícil. Y es quizá además una perspectiva particularmente adecuada de adoptar el día de hoy, 14 de febrero del 2013, porque esta mañana pues hemos sabido que ha fallecido Ronald Dworkin, que quizá ustedes no lo conocen, pero que para nosotros los juristas pues, es una de las personas que más, podríamos decir, ha influido en la transformación del derecho contemporáneo y una de las personas que nos ha enseñado más acerca de precisamente esto, es decir, de cómo pensar las relaciones entre el derecho y la moral y cómo hacer una lectura moral lo mejor posible del derecho, ¿sí? La lectura, por cierto, que él consideraba que era la única posible. Porque bueno, creo que en un principio, como les anunciaba, y a un nivel muy básico y primario, el debate sobre el aborto es un debate esencialmente moral. Es un debate acerca de cómo deberíamos tomar decisiones personales espantosamente difíciles, siempre lo son, sean cuales sean las circunstancias, y acerca de lo que está bien que nosotros opinemos, digamos, publiquemos o hagamos acerca de las decisiones morales que los demás toman sobre este punto. Además de un debate también acerca de las condiciones en las que las personas deberían poder tomar estas decisiones tan difíciles. Es perfectamente imaginable que este sea el único debate que un país tenga acerca de la interrupción del embarazo. Sin embargo, no es lo habitual. Es imaginable, no hay ninguna razón por la que no pudiéramos gestionar este tema así, pero no es lo habitual. El derecho ha estado planeando y actuando sobre el ámbito que hoy nos ocupa desde hace mucho tiempo. En algún momento de la historia, y por influencias que ahora no me voy a detener en explorar, el aborto empezó a ser objeto de regulación. Y no de cualquier tipo de regulación, sino típicamente de regulación penal. En su peor versión, el derecho penal cancela totalmente la posibilidad de un debate moral genuino sobre este punto.
puesto que lo sustituye por un esquema en el que ciertos puntos de vista son reprimidos por el miedo o por la amenaza de privación de bienes básicos de la gente, ¿no? Esta desafortunadamente sigue siendo la situación en todavía muchísimos países de América, no sé por qué, básicamente central y del Caribe, y de otros países del mundo, en el que, digamos, que mediante el grillete del derecho penal esta discusión moral queda, por decirlo así, como asfixiada. En sus versiones intermedias, la que seguimos teniendo en la mayor parte de México, esquemas intermedios que están en muchos lados de América Latina, de otros países de América Latina, el derecho penal no anula el debate moral, pero lo coarta y lo condiciona terriblemente, porque crea asimetrías estructurales muy fuertes entre los participantes en la discusión. La llegada del constitucionalismo normativo, es decir, nuestra entrada en una época en la que las constituciones están definidas por el hecho de incluir una referencia central a principios y derechos que condicionan la legitimidad del actuar de los poderes públicos y que son además derecho normativamente aplicable, directamente aplicable, creo que, y en particular la posibilidad de impugnar la legislación ordinaria, típicamente penal, sobre el aborto delante de las Cortes Constitucionales, creo que abre posibilidades nuevas y bastante promisorias. Y esto es un poco lo que en 2 minutos más quería como elaborar. La contribución que las Cortes Constitucionales pueden hacer, por ejemplo, identificando cuáles tienen que ser las grandes preguntas en el debate, me parece que abre la posibilidad de que este debate moral de base del que yo les hablaba pueda ser más fructífero, pueda ser llevado en mejores condiciones, con premisas más ricas y con más garantías de llegar a conclusiones justificadas que sí tenemos ese mismo debate sin mediación constitucional. Eso no significa, no estoy asumiendo que las cortes particulares que ven estos debates lo hagan bien o que no deban ser criticadas o que... Garantizar el debate sobre el aborto te garantiza resultados correctos, por supuesto, pero me parece que garantiza un buen contexto de discusión. La conversación constitucional comparada, porque evidentemente eso es un tema que se discute en todos los países del mundo, no solamente aquí, el intercambio entre legisladores, jueces, ciudadanos y opinión pública que critican a los jueces o a los legisladores, la comparación de los esquemas de análisis que usamos aquí o que se usan en los otros países o que se usan en las cortes internacionales algunas veces, el estudio y el debate sobre las conclusiones colectivas a las que han llegado los otros países, creo que nos enseña cosas que nos permitan tener, posiciones finalmente mucho mejor fundadas que si no tuviéramos toda esta mediación. En primer lugar, la constitucionalización del debate nos ayuda a identificar mejor, creo, piezas relevantes en las que nosotros tenemos que pensar. Nos ayuda a dar nombre, a hacer distinciones, a no confundir, a no razonar demasiado precipitadamente. Por ejemplo, la cuestión de los sujetos relevantes, ¿no? ¿Tiene sentido dejar participar a los médicos en algunas cosas relativas al debate sobre el aborto o no? Los hombres que dicen tener una opinión sobre un caso concreto, una preferencia, bajo qué condiciones tienen que tener la posibilidad de hacerlo o no. Cómo tienen que tratarse los casos que involucran a personas menores de edad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, toda la estructura analítica de los sujetos en la conversación constitucional creo que nos ayuda a no dejar fuera del debate a cosas relevantes. ¿En qué ámbito es legítimo considerar algún sujeto distinto a la mujer o solamente es relevante la mujer como sujeto? Este tipo de cosas. Nos ayuda también a entender que no hay un único modo de encuadrar el tipo de intereses y valores que el debate sobre el aborto nos invita o nos obliga a contemplar. Es un debate fundamentalmente de salud, es un debate económico, es un debate sobre la libertad, es un debate sobre la igualdad, es un debate sobre la privacidad, es un debate sobre la autonomía, es un debate sobre la seguridad de la persona, ¿no? Por ejemplo, los canadienses lo han encuadrado como una cuestión de seguridad de la persona.
Es un debate sobre procesamiento y encarcelamiento arbitrario. Es un debate sobre no Estado de Derecho. ¿Qué tipo de debate es? Y, digamos, de nuevo, todo el grillete analítico de nuestra conversación constitucional estándar creo que nos ayuda a tener en consideración más cosas relevantes que si no la tuviéramos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que razonar cuando creemos que son varios los encuadres relevantes? ¿Cómo hay que hacer compatibles las diferentes cosas que finalmente vemos? ¿Cómo hay que combinarlas para llegar a una decisión? Y ahí el derecho constitucional también nos ofrece toda la maquinaria analítica de la proporcionalidad, de la ponderación, de la decantación de unas u otras reglas de decisión constitucional. Y creo que todo esto son estructuras que nos pueden ayudar a guiarnos en lo que son caminos de razonamiento finalmente moral bastante complejos. En segundo lugar, me parece que el derecho nos ayuda en este debate a ampliar nuestra visión acerca de los medios que están al alcance para avanzar hacia objetivos que en el debate de fondo podemos haber, por ejemplo, concluido que parecen o no correctos, ¿no? O sea, el derecho resulta metodológicamente enriquecedor, de algún modo. Porque, claro, una cosa es pensar que la regulación de la interrupción del embarazo, la legalización de la interrupción, lo que sea, tiene que orientar a las personas hacia un u otro objetivo normativamente definido, y la otra es ver qué medios podemos prever mínimamente que nos van a conducir a ese resultado, ¿no? Ese es el debate sobre los medios. Y sobre eso el derecho también tiene conversaciones muy sofisticadas, que creo que nos dan ideas que si solamente lo discutimos a nivel de ideas morales, las mías contra las tuyas, pues no se ve tan fructífero. Por ejemplo, supongamos que hemos decidido que es moralmente obligado que la mujer esté en condiciones de tomar la decisión final y sin ninguna cortapisa acerca de la interrupción del embarazo, como opinó la Corte de Canadá cuando declaró inconstitucional la legislación vigente en los años 80 en una sentencia que se llama Regina versus Morgan Taylor. Pero una cosa es afirmar como reclamo incondicionado este derecho y otro, saber de qué modo lo vamos a hacer efectivo o simplemente tener un panorama de perspectivas que te ayuda a ver que, por ejemplo, solamente retirando la legislación restrictiva quizá no consigues eso. En el caso de Canadá, por ejemplo, desde esta sentencia el aborto es legal, digamos, la Corte anuló esa ley y el legislador no emitió ninguna otra. E incluso el Estado canadiense te paga el aborto si tú lo pides, ¿sí? El problema es que no te garantiza que tú encuentres un médico que te lo quiera hacer, ¿sí? Y ni te garantiza que tú vas a tener alguna manera, por ejemplo, de costear los gastos de transporte que implica en un país tan enorme como Canadá encontrar un médico, ¿sí? Entonces, finalmente, también creo que las discusiones jurídicas comparadas te enseñan este tipo de cosas, ¿no? Cuando tienes una conclusión jurídico, moral, política, lo que sea, todavía tienes que tener una discusión que sigue siendo también moral y jurídica al mismo tiempo sobre los medios, sobre los efectos, etcétera. O supongamos que hemos concluido que es moralmente obligado que la sociedad tome en serio la necesidad de que las personas tomen las decisiones acerca del aborto de una manera informada. Bueno, pues entonces todavía hay que tener una discusión muy grande acerca de cuál es el tipo de esquema de consejería que lo garantiza mejor, dadas las estructuras familiares típicas de un lugar, dada la cultura, dada la distancia, ¿sí? Y todo eso también son conversaciones que en el ámbito del derecho comparado se han tenido, ¿no? Imaginemos que, tercer ejemplo, que una sociedad ha llegado a la conclusión colectiva de que el aborto no será legalizado en todos los casos, sino en algunos. Es muy distinto adoptar un esquema en el que, si en el caso concreto se da o no esta hipótesis, es algo que se ve en un proceso penal, ¿sí?, que somete a las personas involucradas a una estructura opresiva y que a la gente le da miedo, que si estas mismas decisiones se sacan de ese contexto judicializado y penalizado y se toman en otros lugares. El derecho contemporáneo nos muestra que, por ejemplo, existe el derecho preventivo del aborto, no solamente el derecho represivo, ¿no?
nos enseña los problemas con el uso simbólico del derecho penal, ¿no?, que se usa para deslegitimar típicamente opciones de vida y condenar a las personas más pobres a la ilegalidad. Nos enseña que los esquemas de penalización supuestamente orientados a la protección del feto acaban en sistemas de doble estándar, que invisibiliza a las mujeres y a los fetos que se quedan en la esfera de la ilegalidad y que por tanto finalmente no termina protegiéndolos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente y en conclusión, quizá yo diría que la mediación del derecho constitucional sobre el debate moral sobre el aborto nos ayuda a entender que el único modo en que es moralmente defendible tratar de tener un debate moral sobre la regulación del aborto es haciendo distinciones y entendiendo que hay varios planos distintos de análisis que no deberíamos nunca confundir y asimilar. Una cosa es lo que yo piense que debo hacer moralmente en un caso concreto y otra cosa es lo que yo pienso que debe ser impuesto como una pauta colectiva que va a regir para mucha gente que no piensa en absoluto como yo y a la que yo tengo que dirigirme en términos de lo que el derecho constitucional llama razones públicas. Es decir, en términos, con razones que apelen a ideas que creemos que pueden ser aceptadas para personas a las que concedemos la misma consideración y respeto que nos gustaría que ellos nos concedieran a nosotros, por usar otra idea de aborto. Razones que, y una cosa, y en tercer lugar, plano de lo que yo creo que yo voy a hacer o no voy a hacer, plano de lo que creo que es razonablemente o justificablemente, se puede concluir razonablemente que se puede imponer a los demás que no piensan como yo. Y finalmente, lo que he enfatizado mucho en estos minutos, que nos enseña que una cosa es llegar a una conclusión valorativa en cualquiera de estos dos planos y otra, empezar el debate sobre los medios, es decir, sobre cómo organizar la realidad de conformidad con este ideal, dada una cultura, dadas unas estructuras de poder, dado el papel de las reglas en una determinada sociedad. Pues esta es un poco mi reflexión, o sea, creo que es una visión optimista sobre el potencial que puede tener judicializar de algún modo la discusión sobre el aborto para que deje de ser lo que muchas veces se ha descrito como una guerra de absolutos, ¿no? También por usar una expresión de Lawrence Tribe en un libro sobre esto. Creo que el potencial del derecho es este, que deje de ser una cosa irracional, un clash de absolutos, y que pase a ser simplemente una cuestión muy difícil, pero que nosotros tenemos una manera racional de discutir entre todos, como discutimos tantas otras cosas difíciles que tocan nuestras vidas, y en ese sentido también le quita un poco de excepcionalidad al tema. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, Chisca. Me gusta tu visión optimista. Solamente no realidad. No, pero creo que sí es importante conocer esta potencialidad del derecho de la que habla Chisca, sobre todo en un debate moral difícil como lo planteó ella al inicio, en donde se tocan cuestiones tan íntimas, ante decisiones complejas, y sin duda, bueno, si las autoridades y quienes tienen en sus manos la regulación sobre temas como este, en particular el aborto, realmente no legislaran o administraran justicia a partir de lo que yo pienso, pues esa sería una gran diferencia, y sin duda el derecho es una herramienta que podría solucionar muchos de estos conflictos. Te agradezco muchísimo y les pediré un aplauso para Francisca Pau, por favor. Bueno, vamos a pasar con nuestro segundo expositor. Él es Pedro Salazar, es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín en Italia y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y cuenta con el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación giran en torno a las precondiciones y condiciones que hacen posible la vigencia de los modelos democráticos constitucionales. Se ha ocupado del estudio de los derechos fundamentales, de las relaciones entre las Cortes Constitucionales y los poderes legislativos democráticamente electos, del principio de la separación de los poderes y de la laicidad estatal. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, Regina, muchas gracias a ti.
Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar aquí en este lugar, en este evento y además acompañado de Francisca y de Javier, quienes son amigos de mucho tiempo, y obviamente de Regina, con quien he hecho muchas cosas, aunque hasta el día de hoy nos conocimos personalmente, así que bueno, eso es algo que se puede hacer en el día de hoy, digamos, ¿no? Yo voy a hacer un enfoque ligeramente distinto al que propuso Chisca, pero partiendo de una premisa que me parece muy importante, lo que dijo ella. Me parece que esta parte en la que Chisca dice cuán importante es que en una sociedad democrática sean las razones argumentadas y no las convicciones intransigentes de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, las que configuren el contenido de las normas colectivas. Me parece que es una premisa clave, sobre todo en un Estado democrático, en un Estado constitucional y en un Estado laico, en el cual no puede ser la visión de una parte, la visión de quienes pertenecen a una determinada religión y son fieles de una determinada iglesia, las que configuren el contenido de las normas colectivas en una comunidad política democrática. Mucho menos cuando se trata de un tema tan delicado y tan controvertido como este, y tanto menos cuando el ámbito en el que normalmente se regula es, como ya decía Chisca, el ámbito penal. Es decir, sobre todo en una materia tan delicada como lo es el derecho penal, es muy importante que no sean las dogmas y los principios de una parte de la sociedad los que se impongan a la otra parte de la sociedad únicamente por considerar que es conforme a sus propias convicciones. La idea de fondo es una idea muy vieja, es una idea cuando menos desde el siglo XVIII, de un filósofo, un penalista importante, Beccaria, que decía que es muy importante distinguir entre lo que es un pecado y lo que es un delito. Y que es muy importante tener claro que lo que es un pecado pues vale para todas aquellas personas que voluntariamente deciden conformar su comportamiento y su vida a los postulados de una organización religiosa que permite y prohíbe otras cosas a partir de ciertas consideraciones de carácter moral, religioso, en fin, trascendente. Y que en cambio lo que es un delito es una prohibición que vale para toda la comunidad política y no únicamente para quienes pertenecen a una religión, y por lo mismo no podemos extender los pecados a las demás personas que pues, no consideramos que esta sea la religión a la que queremos o no queremos adscribirnos. Y el dato es importante porque nos lleva a otro terreno que voy a sostener en unos minutos, que es, yo creo que en una sociedad democrática y una sociedad inspirada en el constitucionalismo de los derechos, que fomenta la libertad y la autonomía de las personas, la mayoría de las normas deben de ser normas que permitan llevar a cabo acciones y solo por excepción deben de existir normas que prohíban ciertas conductas. Y lo digo porque solo en una sociedad en la que la mayor parte de las conductas está permitida y la prohibición es en verdad una medida excepcional, y sobre todo la prohibición que viene acompañada de sanciones penales privativas de la libertad. Bueno, solo en una sociedad que tiene ese tipo de normas se nos trata en verdad como adultas, como adultos, porque somos nosotros, nosotras, quienes en un ejercicio de nuestra autonomía de manera responsable decidimos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, decidimos qué es lo que queremos hacer con nuestra experiencia vital y decidimos, en este caso concreto, deciden qué es lo que quieren hacer con su cuerpo. Y me parece que es muy importante porque de otra manera, si las normas de una colectividad son normas que prohíben y que obligan, en realidad restringen de manera muy relevante el ámbito de ejercicio de la libertad. Si nos quedan pocas opciones para optar, somos poco libres. Y en una sociedad democrática que nos trate como adultos, pues debemos de ser nosotros quienes asumamos la responsabilidad de decidir las cuestiones importantes, fundamentales de nuestra vida. Y creo que esa premisa es una premisa que está detrás de lo que diré ahora. Se presentó el Pacto por México hace algunas semanas, y en el Pacto por México las distintas fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República,
hicieron, entre otras propuestas, una propuesta de la cual Javier, si quiere, obviamente, no sé, pero sabe más que yo y podrá explicar mejor que yo sus bondades y defectos, porque él sí es penalista y yo no. En todo caso, algo de derecho constitucional y más o menos sé, y me dedico más a la filosofía política. Pero bueno, esto para decir, entre otras cosas, en el Pacto por México se propuso la aprobación de un código penal único. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que sucede hoy en México, que existen ciertas materias que están contempladas en un código que tiene validez en todo el territorio, pero otras muchas materias están, lo que se dice, reservadas a las entidades federativas, y por lo tanto tenemos 32 códigos penales, además del código, digamos, nacional. Con un código penal único habría un solo ordenamiento penal para todo el país. Habría un solo código penal en el cual estarían ya sistematizadas todas las conductas que están prohibidas y también estarían sistematizadas todas las sanciones que corresponderían a quien comete esas conductas. Habría un solo código penal. Bueno, dicen los que he leído, voy a decir los que saben, pero no sé qué tanto sepan, aquí ya me dirá si tiene sentido o no, que esto tiene sus ventajas. A mí me ha convencido la idea, y me ha convencido después de leer sobre la idea, es decir, y algunos penalistas que me gustan, teóricos, Ferrajoli, etcétera. Tiene sus ventajas lo del Código Penal único, básicamente por razones que tienen que ver con que de esta manera habría mayor coherencia en las leyes penales, porque habría, dicen, y esto no lo sé y ahí no me meto, sería una medida que aumentaría la eficacia de las autoridades dedicadas a procurar y a impartir justicia en materia penal. Pero hay una razón adicional que es la que yo quiero subrayar, que es la que a mí me interesa subrayar, porque en realidad un código penal único es un piso de igualdad para todas y para todos en una materia tan delicada como la penal a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hoy esto no existe. Hoy hay conductas que en una entidad, estoy inventando, si van y buscan no lo van a encontrar, es pura invención, pero en una entidad, digamos en Puebla, constituyen un delito, mientras que en otra entidad, digamos en Tlaxcala, que es ahí colindante al ladito, constituyen una falta administrativa o no están contempladas como un delito. U otra cosa, hay la misma acción en Morelos, probablemente es considerado un delito grave, y en Guerrero es considerado un delito de menor gravedad. E incluso en dos entidades en las que la misma acción es considerada un delito, puede suceder que la pena que se contempla en una entidad sea más alta de la que se contempla en otra entidad. Bueno, para el caso que nos interesa del aborto, pues el ejemplo es claro y lo tenemos aquí. En el Distrito Federal, interrumpir un embarazo no solamente constituye una acción legal, sino que constituye un derecho. En realidad es el ejercicio de una libertad que viene acompañada por la prestación de servicios públicos de salud en la ciudad. Es el ejercicio de un derecho de las mujeres. Bueno, esa misma acción, si la realizan arribita de Tres Marías, que es el ejemplo que a mí me gusta, porque está ahí, lo podemos visualizar todos, constituye un delito que es sancionable con la cárcel. Y hay, hoy lo sabemos de una manera gravísima, entidades federativas en las cuales además se considera homicidio, y se considera homicidio con todo lo que ello supone y con unas penas absurdas. Hoy me hablan de sentencias de 20, 20 y tantos años, en fin. Bueno, esta es una gran, creo, esa es una tesis teórica. Esto fractura el principio de igualdad ante la ley, porque es una cosa un poco absurda, contrasentido, que sucede en otros estados federales. A mí mucha gente ha dicho, en Estados Unidos pasa lo mismo, y me parece muy mal que pase en Estados Unidos. No tengo ningún problema. ¿Y qué argumento es ese? Está mal que en Estados Unidos en un estado te puedan matar y en otro no, pues sí me parece mal, ¿no? Digo, el federalismo no puede ser un pretexto para fracturar el principio de igualdad en derechos. Y eso es lo que pasa hoy en México. Y lo que pasa hoy en México es grave, no solo porque es una realidad que ahí está, sino porque además parece que a los gobernantes les acomoda esto. Cuando al señor Peña Nieto le preguntaron, siendo candidato a la presidencia, sobre este tema específico, el señor Peña Nieto dijo que cada comunidad política decida lo que quiera.
Si en un estado deciden que sea delito, pues que sea delito, pues la mayoría, lo que la mayoría de ese estado quiera. Si en otro estado no quieren que sea delito, pues que decidan lo contrario. Yo la verdad no le creo mucho. Yo no le creo mucho a él ni a su partido, porque él y su partido, bueno, él no, pero su partido, fueron quienes impulsaron las reformas a 18 constituciones de los estados para proteger la vida desde la concepción y en algunos casos hasta la muerte natural. Entonces, ¿qué es lo que me estoy temiendo? Y ese es el tema de mi reflexión de hoy. Me estoy temiendo que con el Código Penal único nos quieran vender gato por liebre. Entonces, al aprobar el Código Penal único, aprovechen de una vez para desandar lo que hemos ganado en el Distrito Federal y establecer una base igual para todo el país en la que se penalice la interrupción del embarazo. Puede pasar, políticamente puede pasar, ya luego veremos en unos minutos qué sucedería, pero podría suceder, no es imposible imaginarlo. Bueno, mi tesis, y es el argumento que les quiero compartir y que quiero dejar aquí para que lo reflexionemos y si nos convence, para que lo socialicemos y lo divulguemos, es que si nos tomamos en serio lo que dice nuestra Constitución, sobre todo después de una importante reforma que tuvo lugar en 2011 en materia de derechos humanos, y sobre todo lo que se reformó el artículo 1 de nuestra Constitución, bueno, si nos la tomamos en serio, si se quiere hacer un código penal único para todo el territorio nacional, creo que lo que corresponde, constitucionalmente hablando, es llevar la regulación del Distrito Federal a todo el país. Y voy a argumentar por qué. La Constitución, nada más les voy a leer dos rengloncitos de la Constitución, aunque nunca está de más echarle un vistazo y tener claro qué nos dice nuestra Constitución en estos temas. La Constitución mexicana dice que las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en esa materia, y esto es muy importante, dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, deben de interpretarse las normas ampliando las libertades, no restringiéndolas, ampliando el espacio de libertad y de autonomía. Siguiente párrafo de la Constitución dice, todas las autoridades, y esto incluye al Congreso de la Unión, evidentemente, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, lo que yo sostengo es que si nos tomamos en serio estos artículos de la Constitución y los interpretamos conforme los principios que estos mismos artículos nos dicen, ante la siguiente pregunta, ¿cuál norma debe de estar contenida en el Código Penal único eventual? La que en el Distrito Federal considera que es lícito, legítimo y legal interrumpir un embarazo en el lapso de las primeras 12 semanas y tener acceso a los servicios de salud que esta decisión implica, conlleva. Esa es la alternativa 1. O una norma como la de el estado de Puebla o el estado de Veracruz o el estado de Morelos todavía hasta ahora, que te dice que la mujer que interrumpe un embarazo en cualquier momento, salvo en algunas causales específicas, comete un delito y se va a ir a la cárcel, ¿sí? Frente a estas dos normas, yo me pregunto cuál de las dos es la que ofrece más garantías a la libertad de las mujeres, la que ofrece mayor protección a su autonomía, la que tiene mayor, digamos, sintonía con la agenda de los derechos humanos. A mí, en lo personal, no me queda duda de que la norma que es más garantista, como decimos los abogados, es la norma del Distrito Federal, que la norma que esté inspirada en el principio de libertad, en el principio de autonomía, en el principio de responsabilidad, es la norma del Distrito Federal. En ese sentido, me parece que la única manera en la cual se superaría la discriminación que hoy existe, se ampliarían las libertades de las mujeres en todo el territorio, es llevando la norma del Distrito Federal al Código Penal único.
Esta es una argumentación constitucional y creo que es una argumentación constitucional, no los quiero aburrir con detalles, que se sostiene sólidamente si interpretamos los contenidos de las distintas normas y si contrastamos las implicaciones que tienen. El problema es que aunque creo que es la interpretación correcta como abogado, me temo que no es la interpretación que tenga más seguidores políticamente hoy en el país. Y me temo que no los tiene en ninguno de los tres frentes que voy a mencionar. Ni la mayoría de las mexicanos y los mexicanos estarían de acuerdo con lo que acabo de decir, ni la mayoría necesariamente de los legisladores, ni creo, no estoy seguro, pero tampoco creo, que el gobierno federal esté a favor de la interpretación que yo he hecho. Eso sienta las bases para que en una eventual aprobación de un código penal único quieran en realidad aprovechar la ocasión para hacer una regresión que incluso, digámoslo así, conculque las libertades ganadas en el Distrito Federal. Si eso sucediera, en principio alguien me podría decir, bueno, ¿y quién puede defendernos de una situación así? Bueno, en principio la Constitución te dice que podrías intentar combatir ese Código Penal único ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una acción de inconstitucionalidad. El problema es que si vamos y leemos ahora el 105 de la Constitución, que no los aburro, no se los leo, pero si lo vamos a leer, me temo que no lograríamos convencer a ninguna de las autoridades autorizadas a presentar esa acción de inconstitucionalidad. Y entonces en una de esas nos cuelan una norma regresiva y no tenemos ninguna manera de defendernos. ¿Qué quedaría? Un margen para amparos, en fin, habría una serie de terrenos, pero me parece que es una situación de la cual más nos vale tomar nota desde ahora y empezar a ganar el debate, cuando menos de la argumentación pública, y empezar a explicar por qué si se va a aprobar ese Código Penal único, tiene que venir acompañado de una racionalización en materia penal, de una disminución de las conductas que se consideran delitos, de un replanteamiento de la manera en la que tenemos una serie de inflación de penas que no sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero entre otras cosas, que en materia de interrupción del embarazo, la norma que debe imperar es la que reconoce mayor libertad, mayor autonomía a las mujeres, y esa es la norma que hemos logrado aprobar en el Distrito Federal. Ganar el terreno del debate, sí, quizá no es suficiente, pero es importante, y creo que por ahí debemos empezar. Concluyo con una idea que le estoy tomando prestada, no se la robo porque lo estoy citando, al doctor Diego Valadez de hace un par de días, que me pareció interesante y que la planteo porque sé que acá, en el auditorio, hay seguramente gentes que se dedican al litigio en estas materias, que son activistas comprometidas con usar el derecho para defender los derechos de las mujeres, etcétera. Decía el doctor Diego Valadez que quizá no debemos esperar la aprobación de más normas regresivas para empezar a utilizar los instrumentos del derecho y empezar a combatir las normas que ya existen hoy. Y lo decía con un argumento que lo he seguido pensando, no sé, pero yo aquí se los dejo. Es muy sugerente, es un poco técnico para quienes no son abogados, pero lo explico muy fácil. Ahora hablamos los abogados de que ya no solo la Constitución es la norma que está arriba de todas las normas en México. Ahora decimos que lo que existe es una cosa que se llama bloque de constitucionalidad, que sí suena así medio pomposo, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que además de la Constitución, los tratados internacionales juntos arman, digamos, un conjunto de normas, un bloque que es el conjunto de normas que están por encima de todas las demás normas en México en materia de derechos humanos. El doctor Diego Valadez decía, bueno, yo creo que el bloque de constitucionalidad no solo está compuesto por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales, sino que también debemos de meter ahí a las constituciones de las 31 entidades que tienen constitución en el país. Y el bloque de constitucionalidad, entonces, en un Estado federal está compuesto por todos esos elementos. Y decía Diego algo muy interesante. Si aceptamos eso, nos vamos a dar cuenta que una vez que se aprobó la reforma constitucional de 2011, pues las constituciones reaccionarias de los 18 estados que se fueron para atrás, en realidad han quedado desplazadas, digamos, por los principios que se incorporaron en materia de derechos humanos. Y decía Diego
quizá podríamos imaginar, sobre la base de esa contradicción, de esa aporía, la presentación por lo pronto de algunos amparos que forzaran a los tribunales a tener que decir cuál de las normas es la norma que prevalece. Decía Diego, sobre todo con un argumento de discriminación. Una mujer que vaya y solicite que se le practique un aborto en una entidad federativa en la que eso sea un delito, para que le digan, usted está, aquí es un delito, usted hace eso y se va a la cárcel, y la mujer diga, bueno, usted me está discriminando porque en este país, en el ordenamiento jurídico mexicano, hay una entidad que se llama Distrito Federal, en donde eso que yo le estoy pidiendo es un derecho. Así que yo quiero que usted me respete el derecho que a mí me ofrece el ordenamiento jurídico mexicano y que los jueces de la Suprema Corte ya dijeron que es constitucional. Bueno, me parece una idea sugerente, interesante, pensémosla y cuando menos no perdamos de vista que estos son temas que no podemos dejar atrás. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Sin duda el tema del Código Penal Único va a ocupar gran parte de las agendas para quienes estamos dedicados a este tema de tiempo completo los próximos años. Y yo coincido contigo en que no habría ninguna justificación, por lo menos en la teoría, de que no fuera el estándar del Distrito Federal. Y ojalá pues así sea, pero sí se antoja que va a estar complicado. Me parece que políticamente seguramente lo que van a hacer es decir que esa es una materia que se reserva a los estados, es como la visión negativa, en donde no podría avanzar nada, sino que en el catálogo de delitos que se incluyan en ese código no se incluya el aborto y se siga reservando. Eso puede ser otro escenario que salen bien sorteados políticamente y las mujeres seguimos perdiendo y se sigue discriminando sin duda, ¿no? Pero muchas gracias por traerlo a la mesa y me parece que sí, también es muy desalentador, así como Chisca planteó un escenario positivo, creo que también es desalentador ver los esfuerzos que han habido por parte del Congreso, incluso en algunas salas de la Suprema Corte, para echar para atrás o por lo menos minimizar lo que implica esta reforma de materia de derechos humanos del 2011, ¿no? Entonces hay que estar atentos por lo que vaya a suceder. Muchísimas gracias. Y pasaríamos con el tercer expositor, Javier Cruz Angulo, es licenciado en Derecho por la UNAM. Actualmente funge como director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y trabajó como abogado en el Centro de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC, y es coautor del libro El niño víctima del delito. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Regina, a Chisca y a Pedro. Caray, bueno, hoy me toca, les agradezco muchísimo su tiempo y trataría un poco de colocar, voy a retomar parte de los debates de Pedro, bueno, de las disertaciones de Pedro y de Chisca. En principio, me parece importante saber dónde colocar la interrupción del embarazo o el aborto, si lo colocamos como un derecho o lo colocamos como un delito. Porque derecho finalmente, o los derechos fundamentales, aquí Pedro me corregirá si me estoy equivocando, mi exposición va a ser un poco más, mucho más primitiva que las que me antecedieron, pero finalmente es una norma que me permite hacer o que le impide al Estado hacer algo. Entonces, yo tengo el derecho de asociación, puedo ser amigo de Pedro, y a contrario sensu, el derecho de asociación en su sentido negativo puede ser que Pedro no quiera ser mi amigo, ¿no? Son cosas muy básicas. Y hay derechos ya muy asimilados en la sociedad mexicana. Entonces tenemos los derechos tributarios, libertad de expresión, etc. Sin embargo, esta es una cara. ¿Qué son los derechos? Están consagrados en la Constitución, impiden el actuar del Estado en sus 3 niveles, etc. Por otra parte, ¿qué es un delito? Bueno, un delito es la parte más virulenta del Estado donde se considera que se ha transgredido las reglas básicas o el núcleo mínimo bajo el cual una sociedad puede convivir y que esto amerita el encierro de una persona. Entonces es la parte más virulenta del Estado. Entonces, básicamente, ¿dónde podríamos encuadrar aborto? ¿En derecho o en delito? ¿No? Porque me atrevo aquí a disentir de Pedro, pero a mí me parece que en el Distrito Federal no se han atrevido a decir que la interrupción del embarazo es un derecho.
por la conjetura de que se encuentra en un código penal como, y hasta el día de hoy yo no había visto derechos en los códigos penales, pero no, yo no me atrevería a decir que es un derecho, sino que hubo condiciones objetivas de punibilidad y que por otra parte se implementó una política pública para echar a andar de estas que hablaba Chisca, estas cuestiones. Bueno, en términos generales yo diría en México el aborto es un delito, ¿no? Es una cuestión donde se ha decidido socialmente en cada una de las entidades de la República que esta es una conducta tan grave, según los legisladores o el poder parlamentario, que amerita penas de prisión. Y estas comunidades políticas han tenido diversos grados de virulencia al interior de sus códigos. Es decir, el estado de Guanajuato considera que el aborto es un delito grave, mientras que abusar sexualmente de una menor de edad no lo es. El estado de San Luis Potosí considera que el aborto es un delito grave, mientras también el abuso sexual no lo es. Y así en cada una de las entidades de la República podemos encontrar que el aborto tiene distintos grados de prisión o es delito grave. ¿Y qué quiere decir que sea delito grave? Que cuando yo me presento ante el juez, el señor juez, en lugar de dejarme ir bajo fianza para que yo siga mi proceso en libertad, me ponen detrás de las rejas y me dicen: usted es muy peligroso para la sociedad, señor, en lo que averiguamos si usted es culpable o inocente, quédese guardado. Entonces, pues resulta que las personas que cometen el delito de aborto pues son muy peligrosas y hay que meterlas a la cárcel, no vayan a hacer algún otro despropósito en esta sociedad tan maravillosa. Tercero, a mí me parece que el derecho penal, y aquí esto es una visión y creo que es una visión un poco sí contrastada y por la propia formación del derecho penal, me parece que el derecho penal es la carta de presentación de cada una de las comunidades políticas. O sea, me parece que cuando uno lee las constituciones de los países o de los estados, dicen cosas maravillosas. Si uno lee la Constitución de Chiapas, de verdad me dan ganas de llorar e irme a vivir a Chiapas. Pero yo he estado en los Altos de Chiapas y la verdad puedo tirar su Constitución a la basura. En cambio, los códigos penales realmente son la carta de presentación porque te ejemplifican cómo te va a perseguir el Estado y cuando el Estado no se va a hacer bolas y te va a aplicar la peor de las sanciones. O sea, realmente me parece que cuando uno ojea el Código Penal de una entidad, realmente te está diciendo qué le importa esa entidad y cómo le importa. O sea, cuando uno lee el Código Penal de Guanajuato, lo que nos está diciendo el Estado de Guanajuato es: a nosotros nos importa un comino las mujeres que abusen sexualmente de menores. Cuando uno lee el Código Penal del Distrito Federal, uno puede saber que lo que nos está diciendo es: aquí es muy importante la propiedad privada. Ay de ti si te robas el espejo de un coche, porque te vas 7 años a la cárcel, no te hagas bolas. Entonces, cada vez que uno abre los códigos penales, puede encontrar qué es importante y qué no es importante para una sociedad. Entonces, me parece que en este contexto ha resultado importante para la sociedad mexicana, retomando el punto de Chisca, el aborto desde un punto de vista moral. Si uno analiza los 4 códigos penales que han existido desde ciertos periodos, para no meterme en el siglo XIX, que qué flojera, y felicitando a Regina por la sabia decisión de no invitar a muchos abogados, ¿no? Porque siempre somos aburridos. La cuestión es que revisando los 4 códigos penales más relevantes, uno podrá encontrar que el delito de aborto se ha ido colocando en distintas partes, en delitos contra el honor, ¿no? Entonces, y uno todavía lo puede encontrar en ciertas entidades de la República en delitos contra el honor, o si se agrava o no un delito, si la mujer es honesta, si es casta, si está casada, si engañó al marido, ¿no? Entonces, básicamente, efectivamente, lo que dice la doctora Po tiene razón, está íntimamente relacionado con la moral de cada estado. Y aquí un poco, pensando en lo que decía Pedro Salazar, yo sí creo que Vasconcelos, retomando el pensamiento de Vasconcelos falló con la raza cósmica. Me parece que esta cuestión mestiza de que somos un grupo unísono de personas no es cierto. Me parece que hay tantos Méxicos como tantas comunidades políticas. Y me parece que esto se demuestra en sus códigos penales.
porque me parece que en muchas entidades de la República estas discusiones no se podrían tener, ni se van a tener mínimamente, o el legislador que lo proponga lo van a tildar de que está pues loco, el pobre, no, que vaya al psiquiatra el güey, una cosa así. Entonces, me parece que son distintas comunidades políticas porque son muchos Méxicos. Entonces, y a mí me parece que cada uno de esos Méxicos está presentando qué le importa a través de sus códigos penales. Y en este sentido me parece que efectivamente es un tema moral el aborto, porque viene es el corazón, es parte de la línea de flotación de gran parte de las ideologías de pensamiento religioso. O sea, es la línea de flotación de mucho del pensamiento religioso. Cuándo se engendra la vida, el alma, ¿no? Entonces, esto ha irradiado invariablemente la moral o la ética, o como se quiera llamar, ¿va? Y irremediablemente irradiado a los códigos penales. Entonces, efectivamente, y esto además es parte de los discursos de los partidos políticos. Uno ve las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, siempre demócratas, siempre republicanos, y uno es contra el aborto, a favor del aborto. Entonces, esto es parte de hasta cómo se dibujan los partidos políticos en una elección. O sea, este es un tema fundamental en Estados Unidos de cómo se dibujan unas elecciones. Entonces, porque en Canadá ya hasta lo olvidaron, o sea, en Canadá sí, ya en Canadá esto ya no se está discutiendo, o sea, y en Estados Unidos lo siguen discutiendo y siguen tratando de revertir los fallos, pero, o sea, aquí, bueno, aquí estamos, bueno, pues básicamente en pañales. Mi única conclusión es que hoy por hoy me parece que es muy difícil afirmar que es un derecho, porque no lo ha declarado así un tribunal constitucional. Me parece que hay necesidad de llevarlo ante un tribunal constitucional para que un tribunal constitucional haga una colisión y expulse del ordenamiento jurídico el tipo penal de aborto, y entonces sí podamos hablar de que estamos en presencia de un derecho a partir de una interpretación constitucional. Porque me parece que hoy por hoy, como lo decía Pedro, las mexicanas y los mexicanos no están de acuerdo, no, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos no están de acuerdo con nosotros. Y hoy por hoy ellos prefieren que eso esté en un código penal. Entonces me parece que al correr la democracia a varias velocidades, solamente un tribunal constitucional que no necesariamente tiene que, no quisiera mencionar las razones del federalista, porque a lo mejor suenan un poco de despropósito, pero bueno, no. La cosa es que sí me parece que un tribunal constitucional tendría que ver si al interior de la Constitución mexicana o al interior del bloque de constitucionalidad hay suficientes razones o existen razones para expulsar el tipo penal de aborto, y que entre tanto el trabajo que todos tenemos que hacer es impulsar alguno de esos casos hasta el máximo tribunal del país, para que el máximo tribunal del país logre expulsar esto y se entre en un debate, como decía la doctora Pou, en un debate constitucional informado, no en un debate que tenga corte religioso, no en un debate que tenga un corte moral, no en un debate de tripas ni donde me esté informando el hígado, sino en un debate que parta de la voluntad del constituyente nacional o del bloque de constitucionalidad a partir de los tratados internacionales que ha firmado México. Agradezco muchísimo el tiempo que, pues, la lata que les he dado, y a los demás, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo quisiera compartir nada más dos reflexiones. Una es que hay dos encuestas bastante recientes, una que hizo Population Council y otra de Católicas, que sorprendentemente uno puede ver que sí hay mucha gente a favor de que esta sea una conducta que se debería expulsar del Código Penal, ¿no? Creo que sí ha habido avances a partir de lo sucedido en el Distrito Federal que hace pensar que personas que viven en otras entidades federativas les gustaría tener una situación similar. O sea, sigue habiendo el porcentaje de los absolutos en contra, pero digamos estos grises entre totalmente en contra y a favor, a lo mejor no a favor al grado de ser activistas, pero de estar como con estas ganas de que sí se cambiara, y creo que tenemos que dar más difusión a este tipo de
encuestas, porque incluso desalentaría aquellas iniciativas que de pronto se le ocurren a ciertos gobernadores o legisladores de poner a consulta este tipo de temas, ¿no? Como si los derechos estuvieran, se pudieran poner a consideración de ver qué piensa la mayoría. Y la otra cuestión, yo creo que coincido, y es un debate que tenemos en muchos espacios, creo que pone sobre la mesa el tema de derecho-delito. Creo que independientemente si es derecho-delito, creo que razones suficientes hay en el sentido de que la conducta de penalizarla sí está vulnerando derechos, ¿no? Supongamos que no fuera un derecho, sí se están vulnerando ciertos derechos fundamentales que ahora están en este bloque constitucionalidad, tiene una relevancia. Entonces creo que ese puede ser el argumento, además del principio de no regresividad, el principio pro persona que ahora se plantean a nivel constitucional. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido sumamente enriquecedor escuchar las reflexiones de los tres, y sé que los tres tienen diferentes también trabajo y se complementaron muy bien, de verdad que les agradezco, y quisiera abrir el espacio para quienes están en el público que pudieran hacerles preguntas o comentarios sobre lo que se acaba de plantear. No sé si hubiera alguna inquietud. Sí, por ahí atrás. Tentativa. Sería la tentativa general, sí, como en cualquier delito la tentativa suele estar castigada. Frente a por qué en el Distrito Federal sí está permitido el aborto y no así en otros estados, porque pareciera que vivimos en diferentes Méxicos, ¿no? Como 32 Méxicos diferentes. Este concepto que mencionaron de bloque de constitucionalidad, en donde sí, pues ciertamente la Constitución está mencionando que los tratados internacionales pues, se deben de considerar. Y uno de los tratados internacionales que México firmó nos compromete respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto está quedando fuera. En la mesa anterior decían, la semana pasada, pues es que la ley, o sea, los tratados internacionales nos están planteando esta situación y también la misma Constitución. O sea, que sí tenemos el derecho a decidir, ¿no? Sin embargo, la cultura es lo que nos está deteniendo. A mí me parece un absurdo pensar que por cultura, o sea, como que estamos atrasados culturalmente, ¿no? O sea, nos falta como evolucionar en nuestra mente para poderle dar cabida a la idea de que las mujeres podemos decidir, ¿no? Ahora, ¿por qué criminalizar a una mujer y no al hombre? ¿Se embarazó sola la mujer o vino y el Espíritu Santo la embarazó? ¿Qué sucede? ¿Por qué no también encierran a los hombres, ¿no? O sea, estas cuestiones que a mí me dejan perpleja y me parece que vivimos en una sociedad en donde pareciera que las leyes avanzan, pero la cultura nos quedamos súper atrasados. O sea, no entiendo esto. No, es un tema que cualquiera de los tres podemos comentar. Y sí, digamos, tú estás poniendo el dedo en la llaga de mucho de lo que está pasando aquí. Tenemos diferentes legislaciones, Pedro lo dijo, porque vivimos en un Estado federal, y Javier también, digamos, y de algún modo en la lógica del Estado federal está esto, ¿sí? Que haya diferentes ordenamientos jurídicos parciales que pueden ser diferentes. Yo digamos, que veo a veces algunas cosas como un poco desde fuera, digamos, porque yo vivía en otro país y demás, y en donde siempre me da la sensación de que México está incómodo con su federalismo, ¿sí? Y que la mayoría de las posiciones que a veces se expresan en este debate, en el fondo lo que nos tendrían que ir a llevar a repensar es si nosotros seguimos queriendo un Estado federal o queremos un Estado más centralizado, por lo menos en la parte de los derechos, ¿sí? Digamos, pero, y bueno, más allá de la cuestión cultural, tal, bueno, siempre hay cuestiones culturales a todos los niveles de análisis, pero, digamos, fundamentalmente a nivel de determinar por qué pasa lo que pasa, porque es un delito, tal, es una cuestión jurídica, es una cuestión de mayorías políticas que aprueban en las constituciones estatales, en los códigos penales, cosas que, como tú también identificas muy bien, y Pedro lo ha subrayado, están en conflicto con otras que hay argumentos para pensar que tienen la misma importancia jurídicamente. Y ese es el gran problema, que tenemos un bloque de la constitucionalidad
con conflictos internos muy fuertes. Y que digamos, administrar esto o pensar quién queremos que administre esto es muy complejo, ¿sí? Nuestro bloque contiene, sí, las constituciones estatales, los tratados, lo que sea, pero además, al nivel más clásico posible, tenemos un artículo de la Constitución que dice que cada persona o cada mujer, no sé lo que dice el artículo 4, tiene derecho a determinar el número y espaciamiento de sus hijos. No nos podemos quejar a nivel formal. Hay muchos países que no tienen un derecho tan explícito en el cual uno podría... Entonces, bueno, la complejidad viene de que, aparte de que esta es una pieza jurídicamente relevante, y hay otras que te permitirían argumentar en direcciones contrarias y algunas de las cuales han sido aprobadas por mayorías políticas a las cuales el federalismo da voz, digamos. Y por eso es tan complejo. Yo si pudiera agregar una cosa muy breve. Creo que por eso es tan importante esta discusión de determinar si es un derecho o no lo que se tiene en el DF, que es una discusión como de fondo importante. Me parece que es muy sensato lo que dice Javier y dice no es un derecho en la medida en la que en ningún lado está establecido como tal. Yo difiero interpretando las cosas en un sentido contrario. Yo haría la siguiente pregunta. Una mujer ubicada físicamente en el Distrito Federal con un embarazo de entre las 12 primeras semanas de gestación, ¿tiene la libertad de decidir si continuar con el embarazo o interrumpirlo? La respuesta es sí. En esa medida tiene el derecho de ejercer su autonomía y de tomar una decisión libremente, sí. Es verdad que la figura de aborto sigue estando tipificada en el Distrito Federal y esa figura corre a partir de la semana 12 en adelante. Pero en ese primer lapso de tiempo, aunque no esté expresamente dicho, lo que tenemos es una ventana de libertad y en ese sentido decidir continuar o no un embarazo es una decisión que se puede asumir y que se puede tomar con plena autonomía y plena libertad. Creo que por eso la discusión es tan interesante, porque si logramos que se haga un argumento de sentido común que eventualmente los jueces, a quienes Chisca y Javier les tienen mucha confianza por lo que veo, yo no tanta, ¿verdad? Los jueces, los tribunales constitucionales... Es la justicia en su mejor lugar. La justicia en su mejor lugar. Bueno, está bien. Lo dicen que un tribunal constitucional, no sé, pero bueno, que se llegara a ver como un derecho, podríamos ganar. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí podríamos sostener que en materia de derechos no se vale que el federalismo haga diferencias. Es decir, en materia de derechos no puede ser que en un país tú estés en un lugar del territorio y tengas un derecho que no tienes en otro lugar del territorio. Es un argumento que hay que construir, pero se puede ganar. Es un argumento que parece como básico de igualdad en derechos. Y uno puede decir, en materia de derechos, el derecho debe ser igual para todos. Ya la manera en la cual se ejerce, se garantiza y más, las políticas públicas con las cuales ese derecho opera pueden variar. Y eso sí puede ser materia del federalismo. Pero los derechos que están en la Constitución deben de ser los mismos para todas y para todos importante. Pero bueno, es algo argumentable. Una pregunta sería, ¿qué opinas del Código Penal Único? La pregunta que te hacía Pedro, y de esta iniciativa del Código de Procedimientos Penales, ¿qué tanto puede afectar a este tema, por un lado? Luego, la figura esta del agravio comparado que se ha querido utilizar en delitos como estupro y etcétera, que está diferente, hay diferenciación en algunos códigos según cada estado. Y por otro lado, pues, ¿qué abanico de estrategias podríamos pensar en amparos ahora a la luz de la reforma al artículo 24, el 24 que está a punto de pasar, al 40, la reforma en materia de derechos humanos, las recomendaciones del Comité CEDAW y ahora que va a ir México al examen periódico universal, que yo creo que también van a venir recomendaciones para estos temas? O sea, ¿cómo podríamos barajear todo esto para poder realmente hacer varias estrategias como un abanico de posibilidades desde el derecho constitucional, en materia penal? O sea, ¿qué ideas, cómo podemos pensar en conjunto, no? Sí, bueno, lo que preguntaba Pedro, lo que pasa es que tiene dos respuestas. La teórica es que efectivamente es bueno el Código Penal Único, hay muchas razones.
seguridad jurídica, márgenes de punibilidad, es decir, qué es delito y qué no es delito. Como decía Pedro, pues me asomo, ¿no? O sea, yo cruzo el Estado de México y entonces ya hay calumnia, ya hay bigamia, pero me regreso para el DF y ya no es, ¿no? O sea, creo que tiene muchas virtudes. Ahora, hay estados donde ha sido muy exitoso como Alemania. Alemania tiene un código penal único, pero hay una sincronía en Alemania muy clara entre el derecho procesal y el derecho sustantivo. No están disociados, que es un problema que en México están disociados. Entonces la respuesta teórica es sí, porque además hay núcleos mínimos y márgenes de punición, lo que yo quiero sustituir la maldita palabra. O sea, hay márgenes en los cuales la gente se va a la cárcel que son breves. Entonces, y se está proponiendo en el Código Penal Único. O sea, la idea tiene razones teóricas muy buenas. O sea, no es malo. O sea, entonces, en Alemania lo peor que me puede pasar si vuelvo al Parlamento alemán, me voy 25 años a la cárcel. ¿No? Aquí en un secuestro express me pueden dar 280 años. Entonces, ¿no? O sea, no pasa nada si vuelvo al Parlamento alemán. Lo puedo tomar con calma, ¿no? Tengo 35, salgo a los... sí salgo, ¿no? Y todavía puedo vivir un rato, ¿no? Pero, y en México, bueno, pues un robo del espejo me cuesta 7 años. Entonces, la idea no es mala en términos teóricos. El problema es que yo, coincidiendo totalmente con Pedro y plegándome totalmente a la opinión de Pedro, en términos prácticos, me parece que quienes tendrían que ser los interlocutores del Código Penal Único no generarían estas bases mínimas ni renunciarían a los altos márgenes de punición. ¿Por qué? Las razones son muy sencillas. Si uno ve la inflación legislativa penal, cuando se empezó a disparar el problema del derecho penal, es básicamente por las crisis económicas, y se puede mostrar con gráficas en los 80s y 90s, las crisis económicas dispararon los delitos, y si uno puede ver cuándo se empezó a disparar que el aborto fuera delito grave, es a partir de la acción de inconstitucionalidad 146 como una reacción por parte de ciertas opiniones, parte del país. Entonces, ¿qué pasaría? Que realmente lo que podemos ver es que la primera respuesta del legislador, porque somos muy ineficaces, en Alemania de 100 homicidios se van a resolver el 80%. Aquí la verdad no vamos a hablar de números. Entonces, el problema es que si se hiciera el Código Penal Único, no estamos seguros ni que van a reducir los márgenes de punibilidad, no, o sea, no va a pasar, porque sería la sociedad no lo aceptaría. O sea, dijeron, a la persona que secuestre le vamos a dar 20, pero de veras vamos a hacer un sistema de readaptación social. Bueno, todo el mundo se arranca la ropa, se tira al piso, ¿no? O sea, nadie aguantaría agua con eso. Y después, los otros grupos que están en contra de la interrupción del embarazo, efectivamente se arrancarían las ropas. Entonces, sí, me parece que del engranaje político es muy difícil que el Código Penal Único logre reducir el piso o el núcleo duro del derecho penal. Es decir, porque lo que tiene Alemania, que es muy exitoso en su Código Penal Único, es que además de que, achicó el derecho penal en lo mínimo que consideró indispensable y achicó las penas y eficientó cómo las personas pueden rehabilitarse, me parece que aquí en términos prácticos no pasaría así. Entonces, si a mí me lo preguntan en la teoría o si estoy escribiendo algo, yo diría, está muy bien. En la práctica me parece que va a estar muy complicado, ¿no? Y ahí sí, coincidieron también con Pedro, desconfío mucho de los tribunales, porque aun cuando en el 22 constitucional está el tema de proporcionalidad de la pena, y hay gentes que hoy por hoy están condenando a 300 años, 400, yo ya no sé, la Corte dice, es constitucional. 400 años es muy proporcional. Entonces, sí, o sea, habría que tener cuidado con esto, porque también a veces también fallan los tribunales constitucionales. Entonces, sí, yo por eso diría, en la teoría es buena idea, en la práctica nos estamos arriesgando a que las coordenadas políticas engranen, ¿no? Había otra persona que tenía una duda por acá. Sí, mi nombre es Felipe Sandoval, soy abogado y nada más quería establecer para dejarlo bien. El cuarto constitucional efectivamente nos dice de la libertad del cuerpo y de lo que puedes tener. El aborto es un delito. Lo que pasa es que el Código Penal lo que menciona
son las excluyentes de responsabilidad, pero entonces sí es un delito, ¿sí? Es considerado básicamente un delito y lo que marca el Código Penal es simplemente las excluyentes de responsabilidad, ¿no? En cuanto al Código Penal único, yo considero que sería ideal, algo que pudiera ser bueno, pero desgraciadamente la realidad de un estado a otro es totalmente distinto, ¿no? A veces nos hablan de legislaciones extranjeras donde se establece que se hicieron, se disminuyeron. Yo creo que los delitos no se van a quitar aumentando las penas. Yo creo que se quitan en la medida en que se trate de educar a las personas, porque en esta ciudad, como los mexicanos desgraciadamente somos muy propensos, o a lo mejor como decía en su momento Carneluti, nosotros somos animales que ya tenemos esa tendencia, ¿no?, a violar la ley. ¿Por qué? Porque somos los mexicanos desgraciadamente personas que siempre estamos con una doble moral. La primera que le aplicamos a los demás, y la otra con la que justificamos nuestro proceder, ¿no? Desde lo más básico, vemos un letrero que dice no pase, y ahí estamos haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que básicamente para el delito del aborto sería ver las causas del porqué, ¿no? Irse a una educación anterior, si es necesario tener una educación sexual más activa, más profunda con las personas. Creo que sería mejor antes de ver las consecuencias, ¿sí? Pero invariablemente termina siendo un delito. Lo que marca el Código Penal es únicamente excluyentes de responsabilidad, ¿sí? En el DF creo que es interesante lo que pasó. En el DF la propuesta original era, en efecto, mantener el esquema que había, tipificación del acto de interrumpir un embarazo como aborto en cualquier momento, y se pensaba a las 4 excluyentes de responsabilidad que ya existían, incluirle una más, ¿sí?, que era cuando afectara el proyecto de vida de la mujer, ¿no? Entonces, eso hubiera sido un esquema que era el que originalmente se pensó, en el cual, en efecto, interrumpir un embarazo hubiera sido delito en todo momento, pero podría haberse argumentado un excluyente de responsabilidad y la mujer, ojo, hubiera cometido el delito, pero no hubiera sido castigada. Hubieron quienes nos negamos a eso y dimos la batalla para que no fuera así, porque nos parecía inadmisible que una mujer que interrumpa un embarazo se le considere una delincuente, y nos parecía que si íbamos a dar la batalla había que darla a fondo. Y lo que se logró en el Distrito Federal fue redefinir el tipo penal. Es una cosa muy de abogados, pero ¿qué quiere decir? Se considera aborto solamente la interrupción a partir de la semana número 12, y siguen vigentes las excluyentes de responsabilidad que ya existían para quien interrumpe un embarazo a partir de la semana 12. Pero lo que sucede entre el minuto segundo 1 y la semana 12 no es relevante para el derecho penal. Es un arco de libertad para la mujer, es un arco de libertad en el que puede ejercer su autonomía y su libertad. No puede ser tipificada, no puede ser perseguida, no puede ser sometida a juicio, no puede ser nada, es decir, no comete ningún delito. La mujer que interrumpe un embarazo en esa contemporánea en el DF ejerce una libertad, ¿no? Y eso creo que es como muy importante, es un giro muy importante en el Pero solo es en el DF. Solo en el DF y a partir de El resto del país efectivamente es la situación de las exclusiones. Nada más para ponerlo sobre la mesa, nosotros trabajamos en un hospital y precisamente la semana pasada tuvimos un problemita ahí de interrupción de embarazo y llegaron 2 personitas de una OMS y planteando esta situación. Claro que aquí la mujer que traía el embarazo era una chica de 20 años, 7 meses, o sea, y el alegato en ese momento era de que si los médicos, este es un hospital federal, los médicos tenían la obligación de interrumpir el embarazo.
Entonces, o sea, si lo manejábamos como un derecho, está de pensarse, bueno, a nosotros nos inquieta un poco que, por ejemplo, en los hospitales del Distrito Federal, si es un derecho, llegan a un hospital del Distrito Federal y se les practica la interrupción del embarazo, y ahorita en materia en los hospitales federales no se ha dispuesto. Y aparte, o sea, los derechos de los médicos, ¿qué pasa si un médico, que, o sea, ellos tienen también derechos como los pacientes, y este médico se niega a dar la interrupción del embarazo porque dice, bueno, mi derecho es procurar la vida, tanto de la madre como del bebé. Aquí yo tengo que ver si el bebé está en riesgo, pues sí puedo interrumpir el embarazo, si la mamá también, pero aquí estamos en conflicto en cuanto es el derecho de ella de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas y el derecho que tiene el médico y la obligación que él tiene de preservar el derecho de la salud tanto de la madre como del hijo. O sea, no voy a resolverlo porque es una cuestión, estuvo muy inquietante. Finalmente se aclararon estos puntos porque ellas sostenían, sobre todo estas personas que venían de la OMS, sostenían que era la obligación del médico el interrumpir el embarazo. Y entonces, bueno, clínicamente el médico les dijo, miren, aquí están los estudios, el bebé venía con un problema de una hidrocefalia, y pretendían ellos en una concepción muy rara que se interrumpiera el embarazo porque traía problemas genéticos el bebé. Entonces sí fue un caso muy inquietante para nosotros, pero el conflicto es derechos y obligaciones, ¿no? Aquí fue el médico y algunas disposiciones que faltan que se realicen en cuanto a la legislación o los servicios que se están prestando, tanto en la Federación como en el Distrito Federal. Si quieren, nada más hay una última intervención de José Luis y yo, porque las de la ONG son las de Gire, las que muy bien. Pero ahorita con gusto. Soy médico, mi pregunta es, 12 semanas se refiere a 12.0 semanas. Desde mi punto de vista, 12 semanas son mientras no diga 13. Y son 12.6. Es una interpretación posible. Sí, mientras no diga 13, para mí siguen siendo 12. Respecto al caso que comenta, creo que es sin duda un caso complejo por el número de semanas de gestación, ¿no? No entraba dentro de las 12 semanas ni eran 20, sino que era ya mucho más avanzado el embarazo. La cuestión ahí era que hay una ambigüedad en términos de si la ley del Distrito Federal aplica o no también a las autoridades federales, o sea, el IMSS, el ISSSTE o los hospitales generales, ¿no? Hay quienes alegan que no, porque las rigen la ley federal, y hay quien alega que como yo usuaria que vivo en el DF, derechohabiente del IMSS, ¿por qué me van a alegar el derecho si la norma, digamos, de ese territorio me lo permite y es una libertad que puedo exigir? La cuestión aquí era que era en un hospital federal en donde sí está planteado en el código, o sea, incluso si se dijera no aplica al DF, aplica el Código Penal Federal, sí está contemplada la causal de salud. Y en este caso era la salud no física de la mujer, sino la salud psicológica que ya ha sido interpretada, digamos, por varios organismos internacionales, que un feto anencefálico con hidrocefalia que no tiene ninguna viabilidad para la mujer significa pues tratos inhumanos, crueles y degradantes, el obligarla a llevar a término un embarazo que no iba a tener, digamos, ninguna posibilidad de vida el producto. Y la cuestión de la objeción de conciencia, existe esa posibilidad del médico ser objetor, es una manifestación de su libertad de conciencia y eso creo que incluso en el Distrito Federal está salvaguardado. Lo que no puede ser es que sea una objeción institucional. O sea, hay ahí la obligación de esa institución a donde llegó la mujer, de que si hay ese médico que está en contra, se le refiera a alguien que sí pueda llevar a cabo esa interrupción. Entonces, por eso era, digamos, la discusión, entiendo como la complejidad, porque además es difícil porque era un hospital general, ¿no?, que estaba en el Distrito Federal y todavía no se acababa de resolver si entonces aplicamos la LF, pero decían no porque soy general, bueno, pero entonces te aplica el Código Penal Federal y sí tenía contemplada la causal sin límite de tiempo. O sea, ahí no está limitada la excluyente responsabilidad por motivos de salud a una determinada semana de gestación. Entonces ese, digamos, era el argumento de por qué sí tenía que proceder la interrupción, porque estaba en riesgo la salud de la mujer, ¿no? Sí.
Sí, yo realmente, yo pensaría, y soy ¿cómo se llama? De la idea de que ningún funcionario público del Distrito Federal, no de la Federación, sino del Distrito Federal, no puede alegar objeción de conciencia. Lo anterior por las siguientes razones: cuando la persona está prestando sus servicios, efectivamente no hay una moral institucional ni una conciencia institucional, sino se rige por las normas del propio hospital y se rige por la legislación aplicable y punto. Si el señor en la práctica privada podrá tener objeción de conciencia, pero esto sería tan grave como que un policía o un granadero en un motín dijera: no, bueno, miren, a mí mi religión me prohíbe la violencia, y entonces no pusiera ni el escudo y dejara pasar a la gente y lo patearan, o sea, vía objeción de conciencia. Hay varias, y aquí me corregirá Chisca, hay varias resoluciones del tribunal, de una de las salas de la Corte española, sobre objeción de conciencia en fuero castrense, respecto de si a veces los hacen marchar con crucifijos o no, donde no aplica ya o sea, donde vía objeción de conciencia les quitaron hacer marchar con crucifijos, pero en otras donde la labor no estaba relacionada, sí se les impuso la tarea. Entonces ya hay varias resoluciones, sobre todo en fuero castrense y libertad de expresión en estos temas, pero yo sí pensaría que no hay lugar a la libertad de expresión en una institución pública del Distrito Federal. Pero digo, como está la norma en el DF, contempla la posibilidad de que objete. No, Podemos bueno, o no estar de acuerdo, que estoy de Pero- acuerdo con, pero digamos pero así que está. Exacto. Quisiera hacer un comentario de 30 segundos sobre el tema de la cultura, que se ha hablado mucho, es decir, que es un tema muy importante. Por supuesto que hay que ganar la batalla cultural, y yo diría que la cultura que tenemos que ganar en México es una cultura de los derechos, y de entender qué son los derechos y de apropiarnos de los derechos, y de entender que los derechos humanos son una cosa muy distinta que lo que la distorsión de la lógica de la emergencia y de la criminalidad y de la seguridad ha colocado sobre la mesa, y que ha distorsionado y corrompido el sentido que tienen los derechos, que son de todos, etcétera. Pero diría una cosa, que este es el mensaje que quería dejar. Incluso en aquellas comunidades en las cuales la mayoría de las personas, porque su cultura, su religión, sus principios así lo dictan, estén en contra de los derechos de los demás, debe prevalecer el derecho fundamental. Y eso sí es importante, es decir, y hay que decirlo, los derechos son contra las mayorías, los derechos son a pesar de las mayorías, son a pesar de lo que piensa la mayoría de las gentes. Y creo que un tema en el que tenemos un buen ejemplo que se ha ganado es el tema del matrimonio igualitario, en el cual en el Distrito Federal se hizo el reconocimiento legal a plenitud del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ante la duda de si ese matrimonio debe valer para todos sus efectos legales o no en otras entidades federativas en las cuales la enorme mayoría de las personas, según las encuestas, está en contra, bueno, la respuesta de la Corte fue que por supuesto que sí, que el reconocimiento del ejercicio de esa libertad debe de valer para el Distrito Federal y debe de valer en cualquier parte del territorio nacional. Creo que es un buen ejemplo, y estoy seguro, supongo que en el Bajío no estaban muy contentos. Bueno, pues no importa, porque se trata de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿no? Sí, tratando de ser sencillo, porque de verdad los abogados somos muy enredados. Sí, somos una pinche calamidad. La cosa es la siguiente, mira. Las excluyentes del delito son aquellas, o sea, los delitos se dicen que son típicos, antijurídicos y culpables. 3, según la teoría finalista y según la teoría Guachufí. Entonces, se dice que cuando hay una cuestión que la conducta es atípica, o se pega a la antijuricidad, o se pega a la culpabilidad, desaparece el delito. Generalmente estas son cuestiones generalizadas o que están plasmadas en todos los códigos penales, como lo pueden ser defensa legítima, ¿no? Causa de fuerza mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ejemplo que todos los profesores ponen en la Facultad de Derecho: hay 2 personas con una tabla en el mar, y entonces agarra la tabla y sobrevive uno y muere el otro. No hay homicidio. ¿Vamos? Entonces estas son las que se conocen como excluyentes del delito,
porque impiden que se actualicen todos los elementos del delito. De hecho, el delito se estudia en ese orden, que sea típica, después que sea antijurídica y después que la conducta sea culpable. Ahora, a lo que tú te refieres, hoy de manera cambiaron la academia decidió cambiarle el nombre y le pusieron condiciones objetivas de punibilidad. Los alemanes dijeron, ya ese nombre ya no está bonito, y le pusieron condiciones objetivas de punibilidad. Y las condiciones objetivas de punibilidad son cuando hay consideraciones sociales donde sí hay delito pero no hay pena. Entonces, lo que pasa en aborto es muy gracioso, porque las cuestiones que contiene el tipo penal de aborto no son excluyentes del delito. No quiere decir que el delito no exista, quiere decir, sí existe, pero como nosotros sociedad somos muy buenas personas, no te vamos a dar pena de prisión. Entonces esto es aún más ofensivo, porque entonces cuando hay violación o cuando hay cuestiones de salud, no es que no exista delito, no es que la sociedad no lo esté reprochando, sino que la sociedad se compadece y dice, entonces no va a haber pena. Entonces las condiciones objetivas de punibilidad son cuestiones de política pública donde se desaparece la punibilidad o desaparezco la pena de prisión porque pues, soy buena onda, ¿no? O sea, yo he estado, entiendo que pues así fue, ¿no? Pero, y las excluyentes de delitos, sin embargo, son aquellas que hacen desaparecer el delito o desaparecen la ilicitud, como podría ser defensa legítima. Me disparan, yo disparo, mato a la persona, estoy repeliendo una agresión real inminente, es defensa legítima, desaparece el delito de homicidio porque golpea antijuricidad, ¿no? Y digo, así nos podríamos ir a culpabilidad y bueno, las miles de teorías que hay. Pero, sí, porque depende de dónde agrupes dolo y bueno. Pero esa es la distinción, las excluyentes del delito extinguen el delito. O sea, la sentencia declara no eres penalmente responsable. En cambio, las condiciones objetivas de punibilidad tendrían que decir, si eres penalmente responsable, pero te perdonamos y no te impongo la pena, porque por eso se llama condición objetiva de punibilidad. Entonces, realmente eso es lo que pasa en las cuestiones, que es una cuestión que me parece que es de mala técnica legislativa, porque debería de haber, no encuentro argumento yo suficiente como para decirle, oye, que a todo dar, güey, está en riesgo mi vida y me vas a perdonar la punibilidad, güey, de veras que eres fantástico legislador. O sea, sí es una cuestión muy complicada cómo está fraseado en el derecho penal lo que pasa en el tema de aborto. Es muy complicado porque tiene un mensaje muy violento hacia la mujer. No debería de aplicar porque ella realizó una acción lícita en el territorio en el que era lícita la acción. Pero como dice Regina, al parecer hay casos en los cuales sí se han, en Michoacán, pero en principio sería no. Ahora, sobre las otras cuestiones, te recomiendo en verdad mucho el texto que publicó Gire sobre el tema de Paulina, del caso Paulina. Es muy interesante, es un caso interesante y tiene un texto Gire. Y el otro, lo único que te puedo decir es que los argumentos que planteas son muy buenos, así que hay que llevarlos al resto del país porque con esos ganamos en el DF, ¿no? Nada más. Sí. Muchísimas gracias y que lo siento que se nos cortó el tiempo, pero les agradezco muchísimo a Javier, a Pedro y a Chisca y a todos ustedes por habernos acompañado y les invito otra vez a que vayan a la exposición y que sigan participando en las mesas de todos los jueces. Muchísimas gracias.